Nadie en la sala de espera del hospital miraba directamente al hombre del rincón. Sus miradas se desviaron rápidamente antes de completar el arco de reconocimiento, como si su mirada fuera algo que dañaría la retina si se mantenía demasiado tiempo. Estaba sentado en una silla de plástico naranja que había sido roja décadas atrás, con una mochila desgastada entre los pies y la expresión de alguien que había aprendido a ocupar menos espacio del que su cuerpo requería. Se llamaba Daniel. Tenía 62 años, aunque su rostro curtido indicaba 70. Llevaba el pelo canoso recogido en una coleta desordenada, una barba de una semana le cubría la barbilla, y su ropa, una chaqueta de nylon verde oscuro sobre una camisa que antes había sido blanca y vaqueros con las rodillas desgastadas, desprendía un sutil pero inconfundible olor a alguien que duerme en lugares no diseñados para el descanso humano. Estaba allí porque el dolor en el pecho que había ignorado durante 3 días se había vuelto insoportable la mañana anterior. No era su primera vez en urgencias. Sabía cómo funcionaba. Llegaba, esperaba horas, lo atendía un médico o una enfermera que lo miraba fijamente, recibía una receta que no podía pagar y se iba. Esta vez fue diferente. El dolor no había desaparecido, se había intensificado. Y Daniel, que había sobrevivido 5 años en la calle, evaluando cuidadosamente qué riesgos valía la pena correr, sabía cuándo su cuerpo le indicaba un problema que no podía ignorar. La sala de espera estaba abarrotada ese jueves por la tarde. Una madre con un niño tosiendo, un hombre con el brazo en un cabestrillo improvisado, una anciana con dificultad para respirar, y Daniel, que era invisible hasta que lo detectaron, y luego se convirtió en un problema que la gente prefería no ver. ¡Siguiente!, gritó la recepcionista sin levantar la vista. El hombre con el brazo se levantó y se fue. Daniel seguía esperando. Había llegado a las 2 de la tarde. Ya eran las 5:30. El dolor en el pecho era una presión constante, como si alguien le hubiera puesto un peso encima y no se lo hubiera quitado. «Llevas mucho tiempo ahí», dijo una voz femenina. Miró. Una mujer de unos 30 y pocos años estaba sentada 3 sillas a su izquierda, con una niña de unos 5 años en su regazo. La niña llevaba trenzas atadas con gomas de diferentes colores y miraba a Daniel con una curiosidad sin prejuicios que solo los niños pueden tener. «Lo soy», coincidió Daniel, con la voz ronca por no usarla a menudo. «¿Cómo te llamas?», preguntó la niña antes de que su madre pudiera decir nada. «Sofía», dijo mamá suavemente. «Tal vez no quieras hablar». «Todo está bien», dijo Daniel. «Me llamo Daniel. Soy Sofía. Y ella es mi madre, Beatriz». Beatriz le hizo un gesto a Daniel con una especie de reconocimiento que no era lástima, sino algo más complejo. Reconocimiento, tal vez. Reconocimiento de persona a persona. «¿Qué te trae por aquí?», preguntó. «Tengo dolor en el pecho. Llevo 3 días con él. No se me quita». Beatriz frunció el ceño. «¿3 días? ¿Hablaste con recepción?» «Hablé al llegar. Me dijeron que esperara». «¿Cuánto tiempo llevas esperando?» 3 horas y media». Algo cruzó el rostro de Beatriz. Una indignación breve pero contenida. Se levantó, acomodó a Sofía en su cadera y se dirigió a la recepción. Daniel escuchó fragmentos de la conversación. «Durante 3 horas y media, dolor en el pecho durante 3 días. Esto es una emergencia cardíaca». La recepcionista dijo algo que Daniel no oyó. Beatriz insistió, con voz firme pero no fuerte. Hubo resistencia, luego capitulación. 2 minutos después, la enfermera gritó: «¿Daniel?», mirando alrededor de la habitación como si no supiera quién era. «Aquí tienes». Daniel se levantó lentamente y cogió su mochila. Beatriz lo saludó al pasar. «Buena suerte». «Gracias», dijo, queriendo decir más de lo que la palabra en sí transmitía. El examen fue rápido. Hipertensión,
Electrocardiograma anormal. Necesita estar en observación, dijo el médico en un tono innegociable. Posiblemente unos días. No puedo permitirme la hospitalización, dijo Daniel con calma. Es el SUS, Sistema Público de Salud brasileño. Lo pagas con los impuestos que ya has pagado toda la vida. El médico era joven, quizá de 30 años, y había cansancio en su mirada, el cansancio de quien ve mucha necesidad y pocos recursos. ¿Tienes familia? ¿Alguien que les avise? No. El médico asintió y anotó algo en la historia clínica. Lo vamos a ingresar. La enfermera lo llevará a la habitación. Daniel fue trasladado a la sala de observación, un espacio con 6 camas separadas por finas cortinas. Le dieron una bata de hospital demasiado pequeña y una manta fina. Una enfermera le conectó un monitor cardíaco y le dijo: «Intente descansar». Descansar no era fácil. El hospital por la noche tenía sus propios ruidos: pitidos de máquinas, pasos apresurados, voces bajas que a veces se elevaban. Pero la cama tenía colchón, aunque delgado, y había techo. Y para Daniel, que había pasado las últimas 18 noches durmiendo bajo un paso elevado, eso era un lujo relativo. Al día siguiente, por la mañana, acudió otra doctora. Era una mujer de unos 50 años, con el pelo recogido en un moño y una expresión que sugería que veía a Daniel como un paciente, no como un problema social. «Señor Daniel, los resultados muestran una obstrucción parcial de la arteria. Tuvo suerte. Unos días más y habría sido un infarto completo. ¿Necesitaré cirugía? Posiblemente. Estamos evaluando. Por ahora, medicación y observación. ¿Cuánto tiempo? Al menos una semana». Una semana se convirtió en 10 días, luego en 2 semanas. La obstrucción era más compleja de lo que se pensaba inicialmente. Se programó una cirugía, luego se pospuso debido a la complicación de otro paciente y luego se reprogramó. Durante ese tiempo, Daniel yacía en una cama de hospital observando un mundo en miniatura a su alrededor. Los pacientes iban y venían. Algunos mejoraban. Uno falleció, un anciano en la cama de al lado que dejó de respirar a las 3 de la mañana, y Daniel oyó al personal intentar reanimarlo y luego detenerse. También hubo visitas, familias que llegaron con frutas, flores y palabras de consuelo. Amigos que se sentaron junto a las camas a compartir chismes del vecindario. Y estaba Daniel, que no tenía visitas porque no tenía a nadie a quien visitar. Entonces, un martes por la tarde, apareció Beatriz. Estaba con Sofía, quien dio un salto al ver a Daniel. «¡Daniel! ¡Sigues aquí!». «Sofía, más despacio», dijo Beatriz, pero sonreía. Miró a Daniel. «Espero que no te importe. Sofía ha preguntado por ti varias veces. Vine a su cita hoy y quería ver cómo estabas». «No me importa», dijo Daniel. Y era cierto. Era reconfortante ver una cara familiar en un mar de desconocidos. «Estoy bien, mejor». «¿Qué dijeron los médicos?» «Necesito cirugía, pero hay lista de espera». Beatriz asintió con la sabiduría propia de alguien familiarizado con el sistema de salud pública. Acercó una silla y se sentó junto a la cama mientras Sofía exploraba la habitación con la curiosidad contenida de una niña a la que le han enseñado a no tocar las cosas del hospital. «¿Tienes dónde quedarte después?», preguntó Beatriz. «Lo averiguaré». «¿Vives en la calle?». No era una pregunta. Daniel dudó y asintió. «Hace 5 años». «¿Qué pasó? Si no te importa que pregunte». Daniel la miró. Había interés genuino en la expresión de Beatriz, no curiosidad morbosa. Trabajaba como carpintero, tenía su propio negocio, hacía muebles a medida. Era bueno en eso. «¿Qué ha cambiado?». «Mi esposa enfermó. Cáncer. El tratamiento duró 2 años. Gastamos todo. Ahorros, vendimos la casa, vendimos el coche. Al final, no fue suficiente. Ella falleció, y me quedé con deudas que no podía pagar. ¿Familia? Tuvimos un hijo.
hijo único. Él culpó al tratamiento por perder la casa. Me culpó por decidir gastarlo todo intentando salvarla. Dijo que era egoísmo, que debería haber pensado en su futuro. No hemos hablado en 6 años. Beatriz se quedó callada un momento. Lo siento, fue hace mucho tiempo. Eso no lo hace más fácil. No, coincidió Daniel. No pasará. Sofía regresó con un vaso de agua que había traído de la fuente. Te traje esto, dijo con orgullo. Gracias, Sofía, dijo Daniel, aceptando el vaso con la debida seriedad. Beatriz y Sofía se quedaron 20 minutos. No hablaron de nada en particular. Sofía habló de la escuela, Beatriz de su trabajo como auxiliar de limpieza en un edificio comercial. Y luego llegó la hora de irse. Volveremos, dijo Beatriz al irse. Si quieres. Quiero, dijo Daniel. Y volvieron. 2 días después. Y luego 4 días después. Y luego semanalmente. A veces era solo Beatriz cuando Sofía estaba en la escuela. A veces traían un libro o una revista vieja que Beatriz había encontrado en el edificio donde trabajaba. Una vez trajeron un sándwich que habían hecho en casa porque la comida del hospital es mala, dijo Sofía con convicción. Daniel fue conociendo poco a poco la historia de Beatriz. Era madre soltera. El padre de Sofía desapareció al enterarse de su embarazo. Su familia la rechazó por no abortar. Trabajaba en el turno de noche limpiando oficinas. Dejó a Sofía con un vecino mayor y sobrevivía con un presupuesto limitado que no permitía errores. ¿Por qué haces esto?, preguntó Daniel un día cuando Beatriz llegó sola. Para visitarme, para traerme cosas. Apenas me conoces. Beatriz pensó antes de responder. Cuando nació Sofía, perdí mi trabajo y mi familia me rechazó. Pasamos 3 meses en un albergue. No era un mal lugar, pero tampoco era un hogar. Y la gente allí me miraban como si fuera un fracaso, ¿sabes? Como si estar allí fuera prueba de que algo andaba mal conmigo. Pero había una mujer, una voluntaria, doña Mercedes. Venía 2 veces por semana y hablaba conmigo. No de cómo llegué allí, sino de libros, de noticias, de cosas normales. Me trataba como a una persona, no como a un proyecto de caridad. ¿Y eso ayudó? Me salvó la cordura. Me recordó que seguía siendo una persona valiosa más allá de las circunstancias. Así que cuando veo que tratan a alguien como si fuera invisible, miró a Daniel. Intento ser para ellos lo que doña Mercedes fue para mí. Daniel sintió una opresión en el pecho que no era dolor de corazón. Gracias. No hace falta que me agradezcas. Solo cuídate. Y cuando te vayas, si necesitas ayuda, házmelo saber. La cirugía se realizó 3 semanas después del ingreso. Fue un éxito, como se esperaba. La recuperación tardó 2 semanas más. Y entonces llegó el día del alta. Una trabajadora social del hospital vino a hablar con Daniel. ¿Tienes a dónde ir? No. Podemos derivarlos a un refugio. Pero hay lista de espera. Podría tardar semanas. Saldré a la calle entonces. No hay problema. La trabajadora social lo miró con tristeza profesional. Necesitas descansar y tomar medicación regularmente. Estar en la calle no es apropiado para la recuperación posoperatoria. Lo entiendo, pero no tengo elección. Se hizo el silencio. Veré qué puedo hacer. Daniel estaba empacando sus pocas pertenencias. Su mochila, ropa que el hospital había lavado porque estaba demasiado sucia para devolverla así, cuando apareció Beatriz. Escuché que te darán el alta hoy. Intentar. ¿A dónde vas? Todavía lo estoy descubriendo. Beatriz respiró hondo. Tengo una oferta, y puedes decir que no, pero puedes quedarte conmigo. Temporalmente. Tengo un sofá en el salón, no es cómodo, pero tiene techo y calefacción. Daniel la miró. Beatriz, apenas me conoces, sé bastante de ti. Eres educado, respetuoso y te estás recuperando de una cirugía de corazón. Y tengo un espacio que no estoy usando. Tienes una hija. No puedes traer extraños a la casa.
No fue una decisión impulsiva. Lo pensé. Y a Sofía le gustas. Me preguntó si tenías casa. Cuando le dije que no, me dijo, «Puede usar nuestro sofá, mamá». Y tenía razón. No puedo aceptarlo. ¿Por qué? Porque ya luchas suficiente. No necesitas añadir mi peso. Beatriz lo miró fijamente. Daniel, cuando estaba en el refugio con la bebé Sofía, doña Mercedes me dijo algo que nunca olvidaré. La caridad no se trata de tener mucho que dar, se trata de reconocer la humanidad en el otro. Tengo un sofá vacío y lo necesitas. Acepta la ayuda. Daniel sintió que la resistencia que había construido durante 5 años en las calles, orgullo quizás o miedo a deber algo, empezaba a ceder. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que te recuperes por completo. Luego ya veremos. Él asintió lentamente. Gracias, en serio. El apartamento de Beatriz era pequeño. Una habitación donde ella y Sofía compartían una cama doble, una sala de estar con un sofá viejo pero limpio, una cocina diminuta, un baño que funcionaba pero necesitaba reparaciones, pero estaba limpio y hacía calor, y olía a comida preparándose. No es mucho, dijo Beatriz al entrar. Es perfecto, dijo Daniel sinceramente. Sofía entró corriendo cuando entraron. Daniel, ¿vas a vivir aquí? Temporalmente, en el sofá. Genial. ¿Puedo mostrarte mis dibujos? Por supuesto. Los primeros días fueron un periodo de adaptación. Daniel se despertaba temprano, una costumbre callejera donde dormir hasta tarde significaba perder un lugar seguro para estacionar, y se quedaba callado para no despertar a Beatriz y Sofía. Se daba una ducha rápida. Se ponía la ropa que Beatriz había lavado y se sentaba en el sofá a leer libros viejos que ella guardaba en un estante improvisado. Beatriz salió a trabajar a las 6 de la tarde. Su vecina, doña Lucia, una mujer de 70 años, recogió a Sofía del colegio y se quedó con ella hasta las 8, cuando Beatriz regresó. La rutina era estricta, pero funcional. Daniel empezó a ayudar. Al principio, en cosas pequeñas. Lavaba los platos mientras Beatriz preparaba la cena. Arregló un grifo de la cocina que goteaba. Enderezó los estantes que estaban torcidos. No es necesario que hagas eso, dijo Beatriz cuando terminó de arreglar la puerta del armario que no cerraba bien. Lo necesito. No puedo simplemente ocupar espacio sin aportar nada. Te estás recuperando. Estoy mejor, y soy carpintero. Arreglar cosas es lo que hago. Hazlo, lo corrigió. Sigue siendo carpintero. Daniel se miró las manos, callosas, llenas de cicatrices, pero aún capaces. Tal vez fue Sofía quien impulsó el cambio más grande. Una noche, trajo a casa un proyecto escolar. Necesitaba hacer una sencilla caja de madera para guardar materiales de arte. Mamá dijo que sabes hacer cosas de madera, dijo Sofía con la total confianza de una niña. Sé un poco. ¿Me puedes ayudar? Daniel miró a Beatriz, quien asintió con una leve sonrisa. Si quieres y te sientes capaz. Puedo intentarlo. Trabajaron en la caja durante 3 tardes. Daniel usó herramientas básicas que Beatriz compró en una ferretería barata. Le enseñó a Sofía a medir, marcar y cortar, mientras él sostenía una sierra. La ensamblaron, pegando las piezas con una precisión que Daniel no había usado en 5 años. Cuando terminó, Sofía lo pintó con colores brillantes y lo llevó a la escuela con inmenso orgullo. Regresó diciendo, la maestra preguntó quién lo había hecho. Le dije que era el abuelo Daniel. Dijo que estaba muy bien hecho. ¿Abuelo Daniel?, preguntó después Beatriz, intentando no reír. Me preguntó si mi abuelo me había ayudado. Le dije que sí porque... Bueno, eres una especie de abuelo, ¿no? Sofía miró a Daniel con la lógica irrefutable de una niña de 5 años. Si quieres que lo sea, dijo Daniel con la voz casi quebrada. Deseo. Y así quedó. Pasaron los meses. Daniel recuperó las fuerzas.
Empezó a hacer pequeñas reparaciones para sus vecinos del edificio. Arregló la silla rota de doña Lucia. Hizo una estantería para el apartamento de abajo. Se corrió la voz. «Se te da bien esto», dijo Beatriz, al regresar de arreglar el armario de un vecino que le había costado 20 reales. «Deberías formalizarlo, volver a convertirlo en un trabajo. No tengo las herramientas, ni el espacio, ni el dinero para empezar». Tiene la habilidad. Tiene una reputación que está empezando. El resto se puede construir. Daniel lo consideró. Tenía miedo de intentarlo y fracasar de nuevo, de construir y perder. Pero también había algo que no había sentido en años: la posibilidad. «¿Cómo?», preguntó finalmente. «Pequeño. Trabajos de reparación móviles. Se puede usar el balcón del edificio como taller temporal. Hablé con el administrador del edificio y me dijo que no hay problema, siempre que no haya mucho ruido. Se pueden comprar herramientas poco a poco con el dinero que se gane en los trabajos. ¿Alguna vez has pensado en eso?». «Pienso en muchas cosas». Tardaron 3 meses en instalarse. El trabajo comenzó con reparaciones sencillas. Luego vino la restauración: una silla vieja que un vecino quería renovar, una mesa que la familia estaba desechando, pero que Daniel convenció de que valía la pena salvar. Su reputación creció. La gente empezó a recomendarlo. «Hay un hombre en el edificio de Beatriz que hace maravillas con la madera y cobra un precio justo». Para el 6º mes, Daniel ganaba lo suficiente para pagar la mitad del alquiler. Beatriz se negó al principio. Él insistió. Llegaron a un acuerdo. Él pagaría 1/3 del alquiler y la mitad de la compra. «Esto ya no es caridad», dijo Daniel. «Es colaboración». «Siempre ha sido una sociedad», respondió Beatriz. Sofía seguía llamándolo abuelo Daniel. Y Daniel, que había perdido el contacto con su propio hijo, descubrió que el papel de abuelo adoptivo llenaba un vacío que desconocía. La recogía del colegio cuando Beatriz trabajaba hasta tarde, la ayudaba con la tarea, hacía juguetes de madera, una muñeca pequeña, un coche con ruedas que giraban, un rompecabezas sencillo. «¿Estás feliz?», preguntó Beatriz un año después de que Daniel se mudara al apartamento. Estaban en el pequeño balcón, tomando café después de que Sofía se durmiera. La noche estaba tranquila. «Lo soy», dijo Daniel, y era una verdad simple y profunda. «No sé qué haría sin ti. Habría sobrevivido. Eres un sobreviviente. Sobrevivir no es lo mismo que vivir. Me devolviste la vida. No di nada. Solo ofrecí un sofá». «Me dio dignidad», corrigió Daniel. «Cuando todos me veían como un problema, tú me veías como una persona. Eso lo cambia todo». Beatriz guardó silencio un momento. «Sé lo que es que me vean así, como un problema. Cuando estaba embarazada de Sofía, la gente me miraba como un fracaso, una vergüenza, una carga. Olvidaron que, ante todo, era una persona. ¿Y ahora? Ahora tengo una hija maravillosa, un trabajo estable y una amiga que se ha convertido en parte de mi familia. No es la vida que planeé, pero es la vida que construí, y es buena». «Sí», coincidió Daniel. «Está muy bueno. Pasaron los años. Sofía creció. Tenía 6, 7, 8 años. Daniel siguió trabajando con madera. Amplió su trabajo a muebles pequeños hechos a medida. Beatriz fue ascendida a supervisora de limpieza en el edificio donde trabajaba. El apartamento se fue volviendo cada vez más cómodo. Daniel hizo una mesa nueva para la cocina, estanterías para los libros de Sofía, un cabecero tallado que le regaló a Beatriz por su cumpleaños. Se fueron al extranjero, una familia poco convencional. Los vecinos dejaron de preguntarles sobre su parentesco. Doña Lucía los llamó esa hermosa familia, abuelo, madre y nieta. El hijo de Daniel, Paulo, reapareció cuando Sofía tenía 8 años. Llegó al edificio, encontró a Daniel trabajando en el balcón y se quedó quieto un momento antes de hablar. «Bien,
Daniel levantó la vista. Hacía 7 años que no veía a Paul. Era mayor. Tenía 35 años y tenía arrugas alrededor de los ojos que antes no tenía. Pablo, ¿puedo hablar? Daniel dejó la herramienta a un lado. Está bien. Fueron a un pequeño café en la esquina. Se quedaron sentados en un silencio incómodo hasta que Paulo habló. Me equivoqué. Contigo, con todo. Y quería decir eso. ¿Qué ha cambiado? Mi hija nació hace 2 meses, y cuando la sostuve por primera vez, pensé en ti abrazándome, y en cómo hiciste todo lo posible por su madre, y me di cuenta de que estaba equivocada, que no eras egoísta, la amabas, y te culpé por ello. Daniel respiró lentamente. Gracias por decirlo. ¿Puedo ver dónde vives? ¿Cómo estás? Puedo llevarte. El apartamento de Beatriz no era lujoso, pero al entrar había vida. Los dibujos de Sofía en la nevera, el olor de la cena preparándose, el sonido de música suave. Beatriz estaba en la cocina. Parecía curiosa cuando Daniel entró con un hombre desconocido. Beatriz, este es mi hijo, Paulo. Paulo, Beatriz y Sofía. Sofía llegó corriendo. Abuelo, mira lo que hice en la escuela. Se detuvo al ver a Paulo. ¿Quién eres? Yo soy el hijo de Daniel, dijo Pablo. Sofía lo asimiló. ¿Entonces eres como un tío? Creo que sí. Genial. ¿Quieres ver mi dibujo? Paul se quedó 1 hora. Vio cómo vivía Daniel. Conoció a la familia que había formado. Y al irse, tenía lágrimas en los ojos. Papá, tú eres feliz. ¿Puedo volver? ¿Traer a mi esposa y a mi hija? Quiero que conozcas a tu nieta y quiero arreglar lo que rompí. Puedes volver, siempre puedes. La reconciliación no fue inmediata ni completa, pero fue un comienzo. Paulo regresó, trajo a su familia. Conocieron a Sofía, quien estaba encantada de tener un primo bebé. Conocieron a Beatriz, quien los recibió con la misma amabilidad que siempre mostraba a todos. Y poco a poco, pieza a pieza, la relación se fue reconstruyendo. El día del 10º cumpleaños de Sofía, la fiesta se celebró en un pequeño apartamento. Paulo y su familia estaban allí. Doña Lucía también. Los vecinos cuyos muebles Daniel había reparado también estaban allí. Y en el centro, Sofía, de 10 años, soplaba las velas con Daniel y Beatriz a su lado. «¡Haz tu pedido!», dijo Sofía. «Ya tengo todo lo que quiero», respondió, pero cerró los ojos y lo hizo de todos modos. Cuando abrió sus regalos, había un muñeco de madera que había hecho Daniel, intrincado, articulado, con ropa que Beatriz había cosido. «Es la muñeca más bonita que he visto», dijo Sofía, abrazándolos a ambos. Más tarde, cuando la fiesta terminó y Sofía se quedó dormida, Daniel y Beatriz se sentaron en el balcón con té. «Cambiaste mi vida», dijo Daniel. «También cambiaste el mío», respondió Beatriz. «Sofía tiene abuelo. Yo tengo una amiga que se ha convertido en familia. Mi apartamento tiene reparaciones que nunca podría permitirme. No se trata de reparaciones. No, se trata de ser visto, de que alguien te mire y te vea como una persona valiosa. Tú también hiciste eso por mí, ¿sabes? Me recordaste que soy más que una madre soltera con dificultades. Soy una persona, con ideas, con valor, con una vida más allá del trabajo y la responsabilidad. Entonces, somos un equipo. Siempre lo hemos sido». 10 años después de que Daniel ingresara al hospital y conociera a Beatriz, tenía 69 años. Seguía trabajando, pero menos. Fabricaba piezas a medida, trabajos de calidad que la gente buscaba específicamente. Sofía tenía 15 años y hablaba de ir a la universidad. Quería estudiar ingeniería. Daniel ya estaba ahorrando para ayudarla. Beatriz era ahora encargada de limpieza. Supervisaba 3 edificios. Ganaba un sueldo decente. Se mudaron a un apartamento más grande, uno de 2 habitaciones, para que Daniel tuviera su propio espacio.
pero cenaban juntos todas las noches. Eran familia en todos los sentidos, salvo en el genético. ¿Te arrepientes?, preguntó Daniel un día. ¿Haberme acogido? Nunca, dijo Beatriz sin dudarlo. La mejor decisión que he tomado en mi vida. ¿Por qué? Porque doña Mercedes me enseñó que ayudar a los demás no se trata de tener recursos, se trata de reconocer la humanidad. Y tú me permitiste vivir esa lección. Me recordaste que la bondad es posible incluso cuando tenemos poco, sobre todo cuando tenemos poco. Me salvaste la vida, y tú le diste sentido al mío. Estamos a mano. Todos lo despreciaban. Miraban al indigente y veían un problema, no una persona. Voltearon la cara, apartaron la mirada y aceleraron el paso. Excepto una madre soltera que sabía lo que era ser despreciada, que sabía lo que era que la gente te mirara directamente. Ella lo vio, y al verlo, le ofreció lo que tenía: un sofá, comida, dignidad. Y al hacerlo, salvó más que su propia vida. Él salvó su humanidad, y la de ella, porque al final la verdadera caridad no consiste en tener mucho que dar. Se trata de reconocer que la persona que tienes frente a ti, independientemente de las circunstancias, merece ser vista. ¿Y ser visto? Esto lo cambia todo. Las texturas de un nuevo comienzo. Lo que este resumen no capta son las 1000 pequeñas negociaciones que constituyeron los primeros meses de Daniel viviendo con Beatriz y Sofía. No fue una transición fluida de persona sin hogar a familiar. Fue una serie de constantes recalibraciones para un hombre que había aprendido a vivir con menos espacio, menos ruido y menos expectativas de que alguien notara su presencia. Durante las primeras semanas, Daniel se despertaba a las 4 de la mañana con la ansiedad de quien ha dormido durante años, en lugares donde despertarse tarde significaba perder territorio seguro. Se tumbaba en el sofá, rígido y en silencio, esperando un sonido que le indicara que podía moverse sin molestar a nadie. Sobre las 5:30, Beatriz se despertaba para preparar café antes de ir a trabajar. Lo encontraba ya lavado, vestido, sentado tranquilamente en la oscuridad de la sala. «No es necesario que te despiertes tan temprano», dijo la tercera mañana. «Mi cuerpo está acostumbrado», respondió Daniel. «Entiendo, pero también puedes relajarte aquí, hacer ruido, vivir». A Daniel le llevó un tiempo aceptar este permiso, semanas en realidad. Poco a poco, muy poco a poco, empezó a ocupar espacio sin disculparse constantemente. Dejaba una taza en el fregadero, encendía la televisión a todo volumen, se reía cuando algo le hacía gracia. Sofía fue un catalizador de gran parte de esto. No veía a Daniel como alguien a quien tratar con cariño. Para ella, él era simplemente Daniel, una persona interesante que vivía en el sofá y sabía cómo hacer cosas geniales con la madera. «Abuelo Daniel, ven a ver», gritó sin importar el volumen. Y Daniel vino, porque negarse significaría lastimar a una niña que no merecía ser lastimada. Ella lo arrastró a juegos, a dibujar, a conversaciones sobre por qué el cielo era azul, por qué ladraban los perros y dónde vivían las nubes. Y al responder a las preguntas de un niño de 5 años con la seriedad que merecían, Daniel descubrió que estaba reaprendiendo a existir sin la constante vigilancia del peligro que 5 años en la calle habían grabado en su sistema nervioso. También había asuntos prácticos que debían abordarse. La medicación para el corazón que Daniel debía tomar 2 veces al día. Beatriz puso una alarma en su teléfono y comprobó que la estuviera tomando. «No es falta de confianza», dijo cuando Daniel protestó con suavidad. «Es mi sistema. Se me olvidan las vitaminas si no tengo sistema». Había una dieta. Un corazón dañado requería menos sal y menos grasa. Beatriz adaptó su forma de cocinar, sin exagerar, pero lo suficiente. Y cuando Daniel se ofreció a pagar por la comida extra que consumía, ella se negó hasta que llegaron a un acuerdo.
Él ayudaría con la compra cuando pudiera, pero sin presionarla cuando no pudiera. No es una transacción, dijo Beatriz con firmeza. Es compartir. Volver a la carpintería no fue una decisión de una sola vez, sino una serie de pequeños pasos que se fueron acumulando. Empezó con un grifo que goteaba. Beatriz mencionó que necesitaba llamar a un fontanero, pero que ese mes tenía problemas económicos. ¿Puedo echar un vistazo?, dijo Daniel. La fontanería no era su especialidad, pero un carpintero aprende a trabajar con varios sistemas. Lo arregló con herramientas básicas que Beatriz tenía en un cajón de la cocina. «Eres bueno en esto», dijo ella. «Experiencia práctica. Hice muchas reparaciones cuando tenía mi taller. Podrías hacerlo de nuevo. Repararlo, quiero decir. La gente siempre lo necesita». La idea cuajó. Y cuando doña Lucia mencionó una silla rota que iba a tirar, Daniel se ofreció a mirarla. La llevó a la terraza, pasó la tarde desarmándola e identificando el problema. Una junta suelta y una pata rota. La arregló con cola para madera que Beatriz compró y madera de cajón que encontró en la basura. La señora Lucía se conmovió. «Es perfecto. ¿Cuánto te debo?» «Nada. Fue un placer. No puedo aceptar trabajo gratis. Entonces págamelo haciéndome café de vez en cuando», dijo Daniel. Y doña Lucía estuvo de acuerdo, pero también empezó a contarles a sus vecinos sobre un hombre que hacía milagros con muebles rotos. El trabajo llegó poco a poco. Un estante torcido en el apartamento 302, una mesa con una pata inestable en el 405, una puerta de armario que no cerraba en el 103. Daniel cobraba poco, a veces nada, solo aceptaba café, comida o paga cuando puedas. «Estás trabajando gratis demasiado tiempo», le dijo Beatriz después de arreglar el armario de un vecino que le ofreció galletas como pago. «No tengo gastos. ¿Por qué cobrar? Porque el tiempo y la habilidad tienen valor. No hace falta cobrar una fortuna, pero cobrar por algo enseña a la gente que vale la pena. Y te da independencia». Daniel lo consideró. Había una resistencia psicológica a cobrar, la sensación de que no lo merecía tal vez, o el miedo de que si pedía el pago, el trabajo dejaría de llegar. Pero Beatriz tenía razón. Hablaron y acordaron precios básicos: reparación sencilla, 20, reparación compleja, 50, restauración, negociable. Los precios eran la mitad de lo que cobraría un carpintero profesional, pero era un comienzo. El primer pago real provino de una señora del apartamento 507 que quería restaurar una silla vieja que había pertenecido a su madre. Daniel trabajó en ella durante 3 tardes, lijándola, pegándola y barnizándola. Cuando la entregó, la señora lloró. Es exactamente como lo recuerdo de cuando era niño. Pagó 100 reales. Daniel intentó rechazar una parte. «Es demasiado». «No, no lo es. No me devolviste una silla, me devolviste un recuerdo». Guardaba dinero en un frasco de vidrio en la cocina de Beatriz. Al final del primer mes, tenía $340. Usó $200 para pagar parte del alquiler. Beatriz inicialmente se negó. Él insistió. Llegaron a un acuerdo sobre 1/3. «Esto cambia la relación», advirtió. «De huésped a inquilino». «Bien, los inquilinos son una opción. Los huéspedes son caridad». «Nunca fue caridad». «Lo sé, pero eso lo deja más claro». La relación entre Daniel y Paulo se reconstruyó lenta y dolorosamente, a través de conversaciones difíciles y silencios incómodos. Paulo regresó 3 veces durante el primer mes. Luego, semanalmente. Traía a su esposa, Laura, y a su bebé, Amanda. Sofía estaba encantada con su prima bebé. «¿Puedo cargarla?» «Puedes, pero con cuidado», dijo Laura, y Sofía abrazó a Amanda como si fuera un cristal precioso. Beatriz observó las interacciones con el interés amable de quien comprende que la reconciliación familiar es un tema delicado. Ofreció café, conversó con Laura sobre la maternidad
y les dio espacio cuando sintió que Daniel y Paulo necesitaban hablar a solas. ¿Eres feliz aquí?, dijo Paulo durante una de esas conversaciones privadas, más una afirmación que una pregunta. Soy. Con desconocidos. No son desconocidos. Son familia que elegí, igual que tú fuiste familia con la que nací. Ambas cosas podrían ser ciertas. Paulo luchó visiblemente con esto. Te abandoné cuando estaba en la calle. Intentar. ¿Cómo puedes perdonarme? Daniel guardó silencio un momento. No sé si te he perdonado del todo, pero te entiendo. Estabas enfadado. Pensaste que lo había malgastado todo. Y una parte de ti tenía razón. Lo gasté todo intentando salvar a tu madre. Te dejé sin herencia, sin hogar, sin seguridad, pero la amabas. Me encantó. Y si tuviera que repetirlo, lo haría igual. Porque no puedo comparar el amor con el dinero, y elijo el dinero. Era joven y estúpido, dijo Paul, y egoísta. Quería una herencia más que tu paz. Eso me avergüenza. Eras joven y humano, y ahora estás aquí, intentando arreglar las cosas. Eso cuenta. La reconciliación no significó que Pablo volviera a formar parte de la vida diaria de Daniel, pero sí significó que hubo visitas, cumpleaños, vacaciones, llamadas, una presencia no constante, pero real. Y eso significó que Amanda, al crecer, conoció a su abuelo, no como un hombre sin hogar que había sobrevivido a un infarto, sino como un hombre que hacía juguetes de madera, contaba historias y la trataba con una amabilidad que provenía de haber experimentado él mismo la falta de amabilidad. Sofía y Amanda se hicieron amigas a pesar de la diferencia de edad. Sofía, 5 años mayor, asumió el papel de prima protectora. Le enseñó a Amanda a contar, a atarse los zapatos, a no tener miedo a los truenos. Y Daniel observaba, con el corazón desbordado por una sensación que ya no esperaba que fuera posible. ¿Estás llorando?, preguntó Beatriz una vez al encontrarlo en el balcón después de ver a Sofía y Amanda jugando. ¿Lo soy? Se tocó la cara y descubrió que sí. No me había dado cuenta. ¿Todo está bien? Más que bien. Simplemente no pensé que volvería a tener esto. Familia. Propósito. No después de todo. Beatriz se sentó a su lado. ¿Sabes lo que me dijo doña Mercedes? Dijo que la vida no es lineal. No es un ascenso ni un descenso constantes. Es una serie de momentos. Y algunos son terribles y otros hermosos. Y el trabajo consiste en superar los terribles hasta alcanzar de nuevo los hermosos. Ella era sabia. Lo era. Sigue siéndolo. Ahora vive en una residencia de ancianos. La visito cuando puedo. Deberías traerla aquí, para cenar. Quiero conocer a la persona que te enseñó a ser quien eres. Y Beatriz se lo llevó 3 semanas después. Doña Mercedes era una señora de unos 70 años, con el pelo completamente blanco y unos ojos que podían ver a través de una persona, hasta su esencia misma. Abrazó a Beatriz como una madre abraza a su hija. Saludó a Sofía con la alegría de quien ama a los niños de verdad. Y cuando Beatriz presentó a Daniel, doña Mercedes le tomó las manos y dijo: «Beatriz me contó su historia. Me alegro de que se hayan encontrado». Durante la cena, sencilla pero preparada con esmero, doña Mercedes contó historias del trabajo voluntario que había realizado durante 40 años, de las personas a las que había ayudado, de las vidas que había tocado. «Tocaste muchas vidas», dijo Daniel. «Simplemente hice lo que cualquiera debería hacer, observar a la gente, verla de verdad. No es difícil, solo requiere atención. Pero muchos no lo hacen, muchos no han aprendido, o lo han olvidado, o tienen miedo». Miró a Beatriz y a Daniel. «Ustedes han aprendido, y ahora le enseñan a Sofía con el ejemplo. Esto continúa». Sofía absorbió esa lección sin darse cuenta de que la estaba aprendiendo. Vio a Daniel tratar a cada vecino con respeto, sin importar su estatus.
Vio a Beatriz ayudando a doña Lucía con las compras pesadas. Vio a ambos tratar al niño de la calle que mendigaba en el semáforo no con lástima, sino con reconocimiento, de persona a persona. «¿Por qué le diste de comer a ese chico?», preguntó una vez después de que Beatriz le diera un sándwich que había traído al trabajo. «Porque tenía hambre, y yo tenía comida extra. Pero la madre de Juan dijo que no deberíamos dar a los mendigos porque estimula la vagancia». Beatriz se agachó a la altura de Sofía. «Hay gente que piensa así, pero yo pienso diferente. Creo que todos merecen comer, y si puedo ayudar, lo haré. Aunque no conozcas a la persona, sobre todo si no los conozco, porque significa que ayudo porque es lo correcto, no porque espere algo a cambio». Sofía lo asimiló con la seriedad de una niña que está formando una visión moral del mundo. El abuelo Daniel no tenía hogar antes de vivir aquí. ¿Y alguien ayudó? El abuelo Daniel era muy fuerte y sobrevivió. Y luego tuvimos la suerte de conocernos en el hospital. ¿Buena suerte para nosotros o para él? Para ambos, amor. Para ambos. Los años de crecimiento empresarial de Daniel no fueron meteóricos, fueron orgánicos, basados en una reputación forjada con cada reparación de silla. De pequeñas reparaciones, se expandió a la restauración. De la restauración a la fabricación de piezas nuevas a medida. Su trabajo era distintivo, nada sofisticado ni moderno, sino sólido, duradero, con una atención al detalle fruto de décadas de práctica. Un cliente que encargó una mesa de comedor recibió no solo un mueble funcional, sino una pieza en la que cada junta y cada superficie, lijadas hasta lograr una suavidad perfecta, habían sido cuidadosamente consideradas. «Deberías cobrar más», dijo Beatriz cuando terminó un juego de sillas que tardó 3 semanas y costó $800. «Es un precio justo. Es un precio infravalorado. Estás cobrando menos de lo que cobra una gran carpintería por un trabajo peor. No tengo los gastos generales que ellos tienen. Aún así, el valor se basa en la calidad, no solo en el precio. Y tu trabajo es de alta calidad». Daniel subió los precios gradualmente, nunca de forma drástica, y descubrió que Beatriz tenía razón. Los clientes seguían viniendo porque pagaban por la habilidad, no solo por el producto. En su 5º año viviendo con Beatriz, Daniel ganaba lo suficiente para cubrir la mitad de los gastos compartidos y aún le sobraba dinero. Abrió una cuenta de ahorros por primera vez en una década. Observó cómo la cantidad crecía lenta pero constantemente. «Deberías vivir sola», dijo Beatriz un día. «No porque quiera que te vayas, sino porque ahora puedes, y es tu decisión». «No quiero vivir solo», respondió Daniel con sinceridad. «Me gusta estar aquí. Me caen bien tú y Sofía. ¿Por qué iba a cambiar? Porque la independencia es importante. La independencia es el poder de elegir. Yo elijo quedarme. Si te parece bien». «Está más que bien». Y se quedó. No por necesidad, sino por decisión propia, porque lo que importaba era la diferencia. Sofía creció en un entorno inusual pero enriquecedor. Tuvo un abuelo que le enseñó paciencia a través de la carpintería, una madre que le enseñó compasión a través de la acción, una prima que jugaba con ella los fines de semana, doña Lucía que la consentía con galletas. «Mi familia es diferente a las demás», dijo una vez cuando tenía 8 años. «¿Qué quieres decir?», preguntó Beatriz. «Sara tiene una madre y un padre que viven juntos. João tiene una madre, un padre y abuelos. Marcela vive con su tía. Cada persona es diferente». «¿Y eso te molesta?», Sofía pensó seriamente. «No, me acabo de dar cuenta. Te tenemos a ti y al abuelo Daniel, que no es abuelo de sangre, pero sí de verdad. Y al tío Paulo, a la tía Laura y a la prima Amanda. Es diferente, pero es bueno. La familia no se trata de lazos de sangre», dijo Beatriz. «Se trata de quién decide estar ahí. El abuelo Daniel eligió, y tú lo elegiste». «Sí,
y fue la mejor decisión que tomé en mi vida. En el 10º cumpleaños de Sofía, la fiesta fue un evento más grande que en años anteriores. Estuvieron presentes amigos del colegio, Paulo y su familia, vecinos. Doña Mercedes vino, aunque tuvo que irse temprano. Doña Lucía trajo un pastel que había hecho. Daniel le regaló a Sofía una caja de música que había construido, de madera de cerezo pulida, con una bailarina tallada a mano que giraba al abrirse. Dentro había una carta. Querida Sofía, leyó. Cuando te conocí tenías 5 años y tenías unos ojos enormes, llenos de curiosidad. Me preguntaste mi nombre y me viste como una persona cuando el mundo me veía invisible. Esa bondad me salvó la vida de maneras inimaginables. Ahora tienes 10 años y sigues siendo una persona bondadosa que ve a los demás. Recuérdalo, el mundo necesita gente como tú. Con cariño, abuelo Daniel. Sofía lloró. Beatriz lloró. Y Daniel, que había sobrevivido 5 años en la calle controlando sus emociones porque llorar en la calle era peligroso, dejó caer sus lágrimas libremente, porque estaba en casa, entre gente que podía verlo, y ser visto, realmente visto, seguía siendo un milagro cotidiano que nunca llegaría a ser algo común. Pasaron los años. Daniel ya tenía 73 años. Trabajaba menos, pero mejor. Piezas de calidad que llevaban tiempo y eran muy solicitadas. Sofía tenía 18 años y estaba en la universidad estudiando ingeniería, como siempre había deseado. Daniel la había ayudado a financiar su primer año. «Es una inversión», dijo cuando Beatriz protestó. «En su futuro, y en parte en el mío, porque es mi nieta en todos los sentidos». Beatriz tenía 48 años y ahora era gerente regional de limpieza. Supervisaba 6 edificios. Ganaba un salario decente. Había comprado el apartamento donde vivían con una hipoteca, y Daniel pagaba la mitad de la cuota mensual. «Ahora somos copropietarios», dijo cuando se formalizó la escritura. «Familia», corrigió Daniel. «Siempre lo hemos sido», y lo eran. No eran parientes de sangre, sino una familia de elección, de presencia, de verse, cuando el mundo decidió no hacerlo. Todos lo despreciaban. Miraban al hombre sin hogar y volteaban la cara, a excepción de una madre soltera que sabía lo que era ser despreciado. Ella lo vio, le ofreció un sofá, y al hacerlo, salvó más que una vida. Salvó la dignidad, el propósito, el futuro, y descubrió que al salvar a otro, también se salvaba a sí misma, porque la bondad no es solo dar, es reconocer la humanidad, en el otro y en uno mismo. Esta fue una lección que aprendieron juntos, y esa fue una lección que continuarían enseñando. Un acto de ver a la vez. 20 años después, Sofía tenía 28 años cuando defendió su tesis de maestría en ingeniería civil. El auditorio estaba lleno. Profesores, compañeros, familia. En primera fila estaba Beatriz, de 58 años, con el pelo entrecano, pero con una postura erguida. Y junto a ella, Daniel, de 83 años, con las manos marcadas por décadas de trabajo, pero con una mirada aún atenta y amable. La presentación de Sofía trató sobre el diseño sostenible de viviendas de bajo costo. Su trabajo proponía sistemas modulares que permitían a familias construir viviendas dignas con recursos limitados. Su investigación se centraba en una profunda comprensión de lo que significa vivir con poco, lo que significa tener que hacer mucho con nada. Esta obra se inspiró en 2 personas, dijo Sofía al concluir su defensa. Mi madre, quien me crió sola trabajando como limpiadora y me enseñó que la dignidad no se basa en cuánto ganas, sino en cómo tratas a los demás. Y mi abuelo Daniel, quien me enseñó que es posible empezar de nuevo a cualquier edad, que la habilidad tiene un valor eterno y que la familia se basa en la elección, no en la sangre. Había lágrimas en muchos ojos, pero especialmente en los de Beatriz y Daniel. Tras la defensa, que fue aprobada con honores, hubo una pequeña celebración. Paulo estuvo allí con Laura.
Amanda, que ahora tiene 23 años y se graduó recientemente en pedagogía. Doña Lucia, de 92 años, en silla de ruedas, pero presente. Y decenas de personas más, amigos, colegas, vecinos que conocieron a Sofía de pequeña. ¿Estás orgulloso?, le preguntó Beatriz a Daniel mientras observaban a Sofía charlando animadamente con su asesor. Indescriptible, respondió Daniel. Pero no me sorprende, siempre ha sido brillante. Ella dijo que la obra estaba inspirada por nosotros. Se inspiró en ella misma, simplemente le dimos contexto. Beatriz le tomó la mano, un gesto que habían desarrollado durante años, el silencioso consuelo de quienes se conocen profundamente. ¿Alguna vez has pensado en cómo sería si nunca nos hubiéramos conocido? A veces lo pienso, admitió Daniel. Probablemente habría muerto en ese hospital, o poco después. Mi corazón habría fallado por completo. Y si hubiera sobrevivido, estaría... ¿Dónde? ¿Haciendo qué? ¿Y dónde estaría yo?, repitió Beatriz. Trabajando, criando a Sofía, pero sin esto, sin una familia extensa, sin saber que la bondad se multiplica. Habrías estado bien. Habría sobrevivido, como si estuviera sobreviviendo. Pero no habría prosperado así. Sofía no tendría abuelo. Yo no tendría una mejor amiga. El apartamento se habría derrumbado. Sonrió. No solo me ayudaste, construimos una vida juntos. Daniel le estrechó la mano. La mejor vida que jamás podría haber imaginado. En la fiesta, Paulo se acercó. Su relación había evolucionado por completo, de la ruptura a un intento de reconciliación y finalmente a un auténtico consuelo. Ahora, 20 años después de su reencuentro, volvían a ser padre e hijo. No sin cicatrices, pero con una presencia genuina. «Papá, ¿puedo decir algo?» «Siempre. Amanda está embarazada. Debería tener un bebé dentro de 6 meses». Daniel guardó silencio un momento. Luego, ¿voy a ser bisabuelo? Oh, las lágrimas brotaron sin previo aviso. Daniel no intentó ocultarlas. Esto es, no esperaba vivir para verlo. Irás. Y espero que le enseñes a mi nieto las mismas lecciones que les enseñaste a Amanda y a Sofía, sobre ver a la gente, sobre la amabilidad, sobre empezar de nuevo. Si vives lo suficiente, vive tu vida, dijo Paulo con convicción, porque aún tienes trabajo por hacer, juguetes de madera que hacer, historias que contar, amor que dar. Y vivió, no solo meses, sino años. Vio nacer a su bisabuelo, un niño llamado Miguel, de ojos grandes y una curiosidad inagotable. Le hacía los mismos juguetes de madera que había hecho para Sofía y Amanda. Contaba las mismas historias, y cuando Miguel, a los 3 años, preguntó: «Abuelo, ¿por qué tienes tantas marcas en las manos?», Daniel respondió con la honestidad que el niño merecía: «Porque trabajé muy duro. Hice muchas cosas con estas manos. Y cada marca es una historia. Algún día te las contaré todas». Beatriz se jubiló a los 65 años. No del todo. Hacía consultoría ocasional, ayudando a empresas de limpieza a mejorar las condiciones laborales. Pero ahora tenía tiempo para leer, para viajar un poco, para simplemente existir. Daniel redujo su carga de trabajo a 87. Solo hacía piezas especiales, encargadas por personas que conocían la calidad de su trabajo y estaban dispuestas a esperar meses por una pieza única. «Deberías parar del todo», dijo Beatriz cuando lo encontró en el balcón. Ahora el gran balcón del apartamento más grande que compraron juntos, trabajando en una mecedora para Miguel. «¿Por qué? Mis manos todavía funcionan. Mi cabeza todavía funciona. Porque ya has trabajado bastante. No se trata de suficiente. Se trata de propósito. Mientras pueda crear, creo». Ella lo entendió, porque esa era la misma razón por la que seguía trabajando como consultora. No se trataba de dinero. Se trataba de sentirse útil, de tener un propósito. En el 90º cumpleaños de Daniel,
se reunió toda la familia. Ya no era una familia pequeña. Estaban Paulo y Laura, Amanda y su esposo, Miguel, que ahora tiene 7 años, Sofía y su recién llegada novia. Doña Lucía había fallecido 2 años antes, pero sus nietos vinieron a representarla. Vecinos, clientes de décadas, personas cuyas vidas Daniel había tocado a través de los muebles que fabricaba o simplemente por ser quien era. 90 años, dijo Paulo durante un brindis, 35 de los cuales pensé que te había perdido, y luego 25 reconstruyéndote. Papá, me enseñaste que nunca es tarde para arreglar lo que está roto, para disculparte, para empezar de nuevo. Y ella me enseñó, añadió Sofía, que la familia es cuestión de decisiones, que la sangre no define el amor, que la bondad es una habilidad más importante que cualquier título académico. Me enseñó, dijo Amanda abrazando a Miguel, que las historias de adversidades pueden tener finales hermosos, que un hombre que lo ha perdido todo puede recuperarlo, que el hogar no es un lugar, sino personas. Daniel, sentado en una silla que él mismo había hecho décadas atrás, escuchaba con lágrimas en los ojos. Beatriz estaba a su lado, como siempre. ¿Quieres decir algo?, preguntó suavemente. No sé si podré arreglármela sin llorar. Entonces llora. Lloramos contigo. Se levantó lentamente con la ayuda del bastón que Paulo le había dado, y habló. Cuando tenía 62 años estaba sentado en la sala de espera de un hospital, pensando que moriría solo y que no importaría. No tenía a nadie, no tenía nada, era invisible. Y entonces me vio una mujer, una madre soltera con una hija pequeña que tenía 1000 razones para ignorar a un hombre sin hogar con dolor en el pecho. Pero no me ignoró. Me vio, me habló, insistió en que me ayudara, y luego me ofreció un sofá. Beatriz me salvó la vida ese día, pero no solo porque me llevó a casa. Me salvó porque me recordó que todavía era una persona, que valía, que merecía ser vista. Estos 28 años contigo, Beatriz, y con Sofía y con todos ustedes, se le quebró la voz. Son más de lo que merezco, lo son todo. Y si algo he aprendido, es esto. La amabilidad no tiene por qué ser grandiosa, tiene que ser real, tiene que ver a la persona que tienes delante y reconocer su humanidad. Hacer eso, de forma constante, cambia el mundo. No drásticamente, sino profundamente. Gracias, por todo, por verme, por recibirme, por construir esta familia conmigo. No había ni un solo ojo seco en la habitación. Beatriz abrazó a Daniel mientras todos aplaudían, y le susurró al oído, «Yo no te salvé, nos salvamos mutuamente, y seguimos salvándonos cada día». Daniel vivió hasta los 94 años, trabajó hasta los 92, confeccionó su última pieza, una cuna para su segunda bisnieta, la hija de Amanda, 3 meses antes de morir. Cuando falleció, fue mientras dormía, en su propia cama, en su propia habitación, en un apartamento lleno de familia, rodeado de amor. El funeral fue grandioso. Acudieron cientos de personas, y Sofía, que ya tenía 36 años, pronunció un panegírico. El abuelo Daniel me enseñó que despreciar a alguien por su apariencia es perder la oportunidad de conocer a una persona increíble. Me enseñó que la pobreza es una circunstancia, no una identidad. Me enseñó que es posible empezar de nuevo, que la familia es una elección y que la simple bondad puede cambiar el rumbo de una vida entera. Pero lo más importante es que me enseñó a ver realmente a las personas, no a juzgar por la apariencia ni por las circunstancias, sino a ver la humanidad. Esta lección está grabada en todo lo que hago. En mi trabajo diseñando viviendas para familias de bajos recursos, en mi trato con las personas, en los valores que transmitiré a mis hijos cuando los tenga. Mi abuelo no tuvo una infancia fácil, no tuvo una vida fácil. Lo perdió todo a los 60, pero se rehizo, y al reconstruir, nos enseñó a todos que el final de una historia no es necesariamente el final de la vida.
Es solo el final de un capítulo. El próximo capítulo podría ser mejor, si tienes coraje y las personas adecuadas a tu lado. Él lo tenía, y ahora nos toca a nosotros ser esas personas para los demás. Beatriz, que ya tenía 84 años, se quedó un momento junto al ataúd antes de que se cerrara. «Gracias», le dijo al hombre que le había cambiado la vida. «Por todo, por ser parte de la familia, por enseñarme que ayudar a los demás nos beneficia a nosotros mismos, por mostrarme que la amabilidad es una mejor inversión que cualquier otra. Descansa ahora. Dejaste un hermoso legado. Y continúa a través de nosotros». Años después, cuando Sofía tuvo gemelos, llamó a uno de ellos Daniel. Y cuando el niño preguntó por los nombres, Sofía contó una historia. De un abuelo que no era de sangre. De una abuela que lo acogió cuando todos lo despreciaban. De una familia que se forjaba, no que nacía. Y la lección más importante, le dijo Sofía a su hijo pequeño, es que nunca sabes cuándo la persona que tienes delante puede cambiarte la vida, o cuándo tú puedes cambiarle la vida a ella. Así que trata a todos como si les importara, porque sí les importa. Todos lo despreciaban porque parecía pobre. Solo una madre soltera humillada lo acogió. Y al acogerlo, ambos descubrieron que la salvación es una calle de doble sentido. Que la bondad te devuelva el favor. Ver a los demás es aprender a verte a ti mismo. Y esa familia, la verdadera familia, es siempre una elección. La decisión de quedarse, de cuidar, de ver. Una elección que lo cambia todo. Fin.